Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde hoy y siempre. Les saluda su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida hoy lunes 3 de abril del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. La palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice en el Salmo 119, versículo 105. Porque si nos dejamos guiar de ella, no caminaremos en tinieblas, nos dice ahí en Juan 8:12. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Les invito para que nos pongamos nuestro corazón en disposición para que sea esa tierra fértil que al recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto. Nos dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que podamos recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Lo ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se pudo haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba a cargo de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes santo, 3 de abril del 2023. En la carta de amor, en el Evangelio del día de hoy, el Señor Jesucristo nos trae un hermoso mensaje para ustedes y para mí, para que hagamos lo que dice allá en San Juan, en Santiago, capítulo 1, versículo 21-22, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. San Juan capítulo 12, versículo del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro
estaba entre los invitados, porque en Juan 11, del 1 en adelante, nos dice que Lázaro era un amigo de Jesús, era un amigo querido de Jesús. Y Lázaro estaba en la mesa entre los invitados. María pues tomó una libra de un perfume muy caro hecho de nardo puro. Le ungió pues, a ver, María pues tomó una libra de un perfume muy caro hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Mientras Marta servía, María toma un perfume que era muy caro, pero a ella no le importaba, porque sabía que estaba haciendo, le estaba derramando en los pies de Jesús, el Maestro de Maestros, y luego se le seca con sus cabellos los pies de Jesús. Y la casa se llena de ese aroma, se llena de olor. Entonces ella está demostrando a Jesús eh, ese cariño, ese amor que ella tiene a Jesús, que no le interesa lo material, lo que pueda costar ese perfume, sino le interesa hacer eso con Jesucristo, ya que lo tiene allí frente a ella. Las cosas materiales no le importa, sino el amor a Jesús. Pero aquí sucede algo muy importante. Juan capítulo 12, versículo 4. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, mire, la expresión de Judas es la expresión de muchos hermanitos separados, especialmente de los fulanos pastores, que en realidad no son pastores, se autonombran ellos mismos, son falsos profetas. El detalle es el siguiente. Miren cuál es la actitud de Judas. Judas, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. Eso es lo mismo que repiten como lorro muchos hermanitos separados, en especial los fulanos pastores. La Iglesia Católica debería de vender el Vaticano y con todas esas riquezas que tienen podrían ayudar a todos los pobres del mundo. La misma actitud de Judas. Judas Iscariote. Ese perfume tiene un valor de 300 denarios, se puede haber vendido y repartir eso entre los pobres. Escuchen lo que dice el versículo 6. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Al igual que los fulanos pastores. Ellos dicen que les interesa a los pobres, la Iglesia Católica debería vender el tesoro del Papa y tantas cosas que dicen, mentiras inspiradas por Satanás. Juan 8:44 dice que Satanás es padre de toda mentira. ¿Saben qué? Igual que a Judas le pasa a los fulanos pastores. Juan 12:6. En realidad no le importan los pobres, sino que son ladrones y roban con el diezmo. Y no es un insulto. Una persona que miente es mentiroso. Una persona que roba es un ladrón. Entonces, eran ladrones. Judas era un ladrón. Igual que los pastores son ladrones. Y si a ellos les interesaría a los muertos, ¿por qué el diezmo que ellos reciben de las personas, por qué no lo reparten entre los pobres? Al árbol se conoce por los frutos, Mateo 7:15. Pero entonces ellos vienen a ver, a inventarse mentiras, que el Papa tiene esto y el otro. ¿Saben qué? La Iglesia Católica ayuda bastante. Los párrocos de cada pueblo, de cada ciudad, de cada cantón, ayudan bastante, los obispos ayudan bastante, el Papa ayuda bastante. Y obedece lo que Jesús nos dice allí en San Mateo capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Cuando ayudes a alguien que no sepa tu mano derecha, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha.
Entonces, los protestantes que ignoran eso, como ellos roban con el diezmo, llamándose pastores, y le leen a la gente por allá en Hechos 2 del 42 al 44, le dice que la gente vendía sus bienes y ponían a los pies de los apóstoles. Ellos dicen, nosotros somos apóstoles de Jesús, pasen el diezmo para acá, pasen el diezmo para acá. También le citan allá Hechos 4:34. Vendían lo que tenían, traían y lo ponían a los pies de los apóstoles, pero sigue diciendo ahí que hacían los apóstoles, que hacían con el dinero que recibían. Dice que ellos recibían el dinero y repartían entre los pobres, de modo que no había necesitados, no había necesitados entre ellos. A veces yo he tenido que escuchar a algunas personas desesperadas por tratar de reunir el mentado diezmo para dar a los pastores, que son unos ladrones y le roban a la gente. Por eso nos dice allá San Pablo en 2 Corintios 11:19, gustosos soportan ustedes a los necios, ustedes que son inteligentes, soportan que los abofeteen, soportan que los traten mal y que los roben. Porque los están robando, y la gente que dan el diezmo están siendo cómplices de los pastores que se autonombran pastores y roban a la gente. Si ustedes quieren dar el diezmo, pueden hacerlo. 2 Corintios capítulo 9 del versículo 6 en adelante, nos dice el Señor que para nosotros el nuevo pueblo de Dios ya no es la 10ª parte. Incluso puede ser más o puede ser menos. Y nos dice que den libremente, con un corazón alegre. Dios ama a los que dan alegremente, que el que siembra en abundancia, cosecha en abundancia. El que siembra con tacañería, cosecha con tacañería. ¿Y para quién era el diezmo? Deuteronomio 26:12 en adelante. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Si no está en la Biblia, no me crea. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, dice que el diezmo era para el sacerdote, para la viuda, para el huérfano, para el forastero. Ese fulano pastor que se autonombra pastor, que es un ministro de Satanás porque enseña mentiras, es sacerdote a manera de Melquisedec, de los sacerdotes que Jesús instituyó en la última cena. No. ¿Es una viuda? No. ¿Es un huérfano? ¿Es un forastero? Bueno, quién sabe. Entonces, ¿por qué cobran el diezmo? ¿Por qué roban con el diezmo? ¿Por qué? ¿Y por qué las personas, probablemente algunos lo hacen por ignorancia, o sea que no saben? A los pastores no se les da el diezmo. El diezmo es para el sacerdote, para la viuda, para el huérfano, para el forastero. Si no quieren dar al sacerdote, porque también gente, a veces incluso dentro de los católicos, no, al cura no hay que darle porque él tiene esto, tiene el otro. Yo te hago una pregunta a ti, entre tú y yo, con lo que tú y yo damos, ¿tú crees que él pueda tener todo lo que muchos dicen? Oh, es que el sacerdote tiene haciendas, tiene carros, tiene esto, tiene el otro, tiene lujos. Con lo que tú das, con lo que yo doy, ¿tú crees? Alguien me puede decir, pero otro da. No, no, no. De ti y de mí. Con lo que tú y yo damos, ¿tú crees? Porque a veces metemos la mano al bolsillo y el billete más arrugadito ese ponemos. En la iglesia se necesita pagar la luz, el agua, a la secretaria, a la gente que limpia. Hay tantos gastos que hay que cubrir. Además, el párroco ayuda a muchas personas necesitadas. Lo que pasa es que a veces ignoramos eso y hablamos lo que nos viene en mente, calumnias. Y nunca se calumnia al sacerdote. Levítico 21:8, al sacerdote lo tendrás por santo, porque él ofrece el pan de tu Dios, santo será para ti, porque Dios es santo. Ya cualquiera me podrá decir lo que sea, esa es palabra suya. Levítico 21:8 dice que el sacerdote hay que tener un respeto como un santo, porque él ofrece el alimento de Dios. Él ofrece el culto. Él ofrece el sacrificio en el culto, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces mire, en realidad no le importaban los pobres, como a los fulanos pastores. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, que
que son los que cobran el diezmo, son ladrones, era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que la gente ponía en ella. Y hay unos pastores que vienen a decir, vengan aquí y depositen su diezmo, entonces yo voy a tener más fuerzas para rogar al Señor que les bendiga. Ay, ¿cómo será ese día de dar cuentas a Dios? Están robando, son ladrones. Y la palabra de Dios nos dice, allá en Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 22:15, que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Es más, en Efesios 4:28 nos dice que el que robaba, que ya no robe. Llámese el presidente de la nación, llámese asambleísta, llámese pastor, llámese quien sea. El que robaba, Efesios 4:28, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando para ayudar hacia los necesitados. A veces es fácil decir a la gente, denme, 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 y de ahí ir a decir, ir a hacer buenas obras con el dinero de la gente. No, con tu dinero, con el tuyo. ¿Cómo ayudas a las personas? Es que otros sí ayudan. No, no, no. Tú y yo, ¿ayudamos a las personas? ¿O estamos de espectadores viendo a ver quién ayuda y quién no? Porque eso, a veces eso sucede. Muchos hacen así. Agarran el dinero de otra gente para ayudar. Pero ¿qué sale de tu bolsillo? ¿Cuánto sale de tu bolsillo, de mi bolsillo, para ayudar a los necesitados? Eso deberíamos de ver. Jesús está en los más necesitados. Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, anduve forastero, me recibiste, estuve en la cárcel, enfermo, me visitaste. Y dirán, ¿cuándo hicimos eso, Señor, contigo? Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, eso me lo hicieron a mí. Ajá. Entonces, los pastores que roban con el diezmo están robando al Señor Jesucristo. Y ellos mienten a la gente. El que no da el diezmo está robando a Dios. No, los pastores que no tienen autoridad ni potestad porque ellos nadie les envió, ellos autonombraron pastores, ellos están robando a la gente. Pero Jesús dijo, déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Jesús ya venía anunciando su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Y nos dice a los necesitados los tendrán siempre. O sea que siempre tenemos que ayudar a los necesitados. A veces estamos viendo los necesitados por ahí en otro continente, en otro país, y estamos diciendo, oh, pobrecitos, que alguien le ayude. ¿Y qué tal los necesitados en nuestros pueblos, en nuestros barrios? Nuestros mismos vecinos a veces están necesitados. Y a veces pasamos con la vista para arriba para no ver, para no ayudar. Que ya no sea así, ¿ok? Ayudemos a los necesitados. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, porque pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Muy bien, entonces los sumos sacerdotes se enteraron que Jesús estaba allí, fueron ellos a ver y también vieron a Lázaro. Entonces ellos que dicen, oh, Lázaro estaba muerto, Jesús lo resucitó, entonces vamos a matar a Jesús y a Lázaro, porque la gente que habían, los judíos que buscaban la verdad, habían creído en el mensaje del Señor y se alejaban de los sumos sacerdotes. Recordemos que en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes son a manera de Leví, a manera de Aarón. A veces algunas personas dicen, oh, los sacerdotes de la Iglesia Católica, esos son los que crucificaron a Jesús. Falso, es mentira de Satanás. ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento había los sacerdotes y somos sacerdotes a manera de Leví, a manera de Aarón. Cuando Jesús instituye los sacerdotes, Hebreos 7, 11 y 12 dice que tiene que surgir un nuevo sacerdote. Ya no los sacerdotes a manera de Aarón y Leví, sino
un nuevo sacerdote a manera de Melquisedec en Génesis 14:18, el sacerdote del Dios Altísimo a manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino. Jesús eso lo hace en la última cena, Lucas 22:19-20, y le dice a sus discípulos: hagan esto en memoria mía, hasta que yo venga. Entonces Jesús a los sacerdotes católicos, a los sacerdotes a manera de Melquisedec, los que ofrecen el sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para el nuevo pueblo de Dios, para nosotros, Jesús los instituye en la última cena. Antes no habían. Habían los sacerdotes a manera de Aarón, a manera de Leví. Jesús cambia ese sacerdocio al sacerdocio a manera de Melquisedec. Muy importante eso. Entonces los somos sacerdotes quieren matar también a Lázaro, porque por ver a Lázaro resucitado, muchos de los judíos ya no le hacían caso a los sumos sacerdotes, sino seguían a Jesucristo y creían en él. Ahí se cumple lo que, entonces ellas se convierten en verdaderos discípulos de Jesús, lo que Jesús dice en Juan 8:31-32. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mis amados hermanos y hermanas, no seamos de corazón duro nosotros también. No sabemos hasta cuándo nuestro Señor Jesucristo nos va a prestar la vida para estar en este mundo que es pasajero. De aquí a 100 años ya nadie estaremos aquí. Por eso aprovechemos hoy, ahora, este momento, para acercarnos más al Señor, para reconciliarnos con Él, para vivir en una unión común con Él, permaneciendo en su una y única iglesia que Él fundó, participando de los sacramentos son los medios de salvación que Jesús dejó en su una y única iglesia que Él fundó personalmente, dejándole a San Pedro como jefe de su iglesia. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Zafrén, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito para que me ayuden a llevar el Evangelio a más personas, dándole compartir, y también para que le den suscribir a su canal de evangelización. Los que desean apoyarnos en este ministerio para que podamos seguir llegando a más personas, a más lugares con la palabra de Dios, pueden servirse del método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo y les envío un abrazo de corazón a corazón.